se hace lectura de la primera parte de un sermón pronunciado por el reverendo padre Fernando Altamira el día 3 de septiembre del año 2017 en la fiesta de San Pío X. La prédica tiene por nombre ¿Son válidas las consagraciones episcopales modernas? En la descripción de este video podrán encontrar los textos de esta y la segunda parte, con sus notas de pie de página y textos en latín referidos en la siguiente lectura. Iniciamos. Queridos fieles, este domingo es la fiesta de San Pío X, 1835-1914, nuestro patrono, el gran papa y santo que luchó como ninguno contra el modernismo. El modernismo fue y es la herejía cumbre, total, final, la misma que hoy padecemos más que nunca después de más de 50 años, desde que a través del Concilio Vaticano II crearon una nueva falsa religión, una religión de sustitución, falsificación de nuestro catolicismo. La religión conciliar o religión moderna o religión modernista o religión del hombre o religión de la humanidad. Dentro de los temas más graves que cambiaron con motivo del mencionado concilio, tenemos la introducción en el año de 1968 del nuevo rito de consagración de obispos. El responsable fue Paulo VI. Él también cambió el rito de ordenación de sacerdotes, pero hoy no es el tema. En honor del gran Papa San Pío X, por su lucha contra el modernismo, queríamos desarrollar el tema de los obispos modernos. ¿Son válidas las consagraciones de los obispos modernos? Seguiremos las enseñanzas del Papa León XIII y del Papa Pío XII. El tema es de máxima gravedad, pues si estas consagraciones de los obispos modernos son inválidas, inválidos son los sacerdotes que ellos ordenan. Inválidos son los óleos modernos, inválidas son las misas modernas, sin entrar en el rito de esa misa en sí. Máxima gravedad tiene también porque Monseñor Felé, el actual sucesor de Monseñor Lefebvre, ya no hace reordenar con el rito antiguo a los sacerdotes modernos que se acercan y quieren trabajar dentro de la fraternidad San Pío X, o tal vez lo hace por excepción. Él pondría así a los fieles en la situación de que sus confesiones y sus pecados sean escuchados por un laico y de que reciban una falsa absolución. Él haría así que las misas tridentinas celebradas por estos sacerdotes modernos sean inválidas y que los fieles reciban pan y no Dios. Y lo mismo debe decirse para los sacerdotes ordenados, en algunas congregaciones, con el rito antiguo tradicional, pero por obispos modernos. Pequeñas cosas, ¿no? Sí, el tema es de máxima gravedad y merece ser estudiado. Entonces, ¿son válidas las consagraciones de los obispos modernos? Adelantamos que, de todos los cambios que hicieron con la religión moderna, el de las consagraciones de los obispos, es el que más claramente muestra su invalidez. Se ha repetido tal cual el problema suscitado con los anglicanos. En la forma o palabras necesarias para la validez de la consagración episcopal deben estar incluidos dos elementos. 1. La mención de la potestad del orden que se recibe. En nuestro caso, la mención de la potestad de obispo o del oficio de obispo. 2. La mención de la gracia del Espíritu Santo o mención del Espíritu Santo. Los anglicanos, entre los cambios que hicieron en el rito de la consagración de obispos, mantuvieron la mención del Espíritu Santo, pero quitaron la mención de la potestad u orden de obispo. Es decir, ellos mantuvieron solo uno de los dos elementos. Paulo VI, con su nuevo rito del año 1968, mantuvo la mención del Espíritu Santo, pero quitó también la mención de la potestad u orden de obispo. Paulo VI hizo exactamente lo mismo que los anglicanos varios siglos atrás. La invalidez de las consagraciones de obispos de los anglicanos está absoluta y definitivamente declarada y dirimida por la Iglesia Católica, sobre todo bajo el Papa León XIII con su documento Apostolicae Curiae.
Puesto que Paulo VI hizo lo mismo que ellos, la invalidez de las consagraciones de los obispos modernos queda encuadrada bajo lo mismo. Pero veamos primero qué nos enseña sobre estos temas el Papa Pío XII. Su documento se llama Sacramentum Ordinis. Fue dado con fecha 30 de noviembre del año 1947. Dice el Papa: invocada la luz divina por nuestra suprema autoridad apostólica y a ciencia cierta, declaramos y en cuanto sea necesario, decretamos y disponemos que de las sagradas órdenes del diaconado, del sacerdocio y del episcopado, de los obispos, la materia, y esta única, es la imposición de las manos, y que la forma, e igualmente única, es las palabras que determinan la aplicación de esta materia, por las cuales unívocamente los efectos sacramentales son significados, a saber, la potestad del orden y la gracia del Espíritu Santo. Allí están entonces los dos elementos que tienen que tener la forma, o fórmula o palabra para la validez del rito. Primero, la mención de la potestad del orden, en nuestro caso, la mención de la potestad de obispo. Y dos, la mención de la gracia del Espíritu Santo. Veamos ahora qué nos enseña el Papa León XIII con el tema de lo ocurrido con los anglicanos. Este Papa comenzará explicando por qué los anglicanos, con los cambios que hicieron en los ritos, hicieron inválida la ordenación sacerdotal, y luego mostrará que es lo mismo y se aplica lo mismo con respecto a la consagración de los obispos anglicanos, cuyo rito también se volvió inválido por esos mismos cambios. Los anglicanos, en la forma o palabras necesarias para la validez, mantuvieron y dejaron la mención del Espíritu Santo, pero quitaron la mención de la potestad u orden. No dejaron ni la mención del sacerdocio, ni la del episcopado u oficio de obispo. De esta manera, ellos volvieron inválido el rito, y máximamente claro se presenta este tema de la invalidez de dichos ritos anglicanos, pues ellos mismos con el tiempo notaron su error, dejar solo la mención del Espíritu Santo, e intentaron subsanarlo agregando la mención de la potestad u orden, en el caso agregando la mención del sacerdocio y la mención del oficio de obispo respectivamente. Pero ya era muy tarde, pues había pasado más de un siglo desde que habían hecho estos cambios, y así ellos ya no tenían jerarquía válida para hacer sus ordenaciones sacerdotales y sus consagraciones de obispos. Todo se había vuelto inválido en forma insanable, y lo mismo ha hecho Paulo VI. Mantuvo la mención del Espíritu, pero quitó la mención de la potestad u orden. Ocurre por lo tanto lo mismo que con los anglicanos. Pero vayamos a las palabras del Papa León XIII. Su documento se llama Apostolicae Curiae. Fue dado con fecha 13 de septiembre del año 1896. Dice el Papa: ahora bien, las palabras que hasta el tiempo presente son tenidas por todas partes por los anglicanos como la forma propia de la ordenación sacerdotal, a saber, recibe el Espíritu Santo, realmente de ningún modo significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y potestad. Esta forma fue ciertamente aumentada con posterioridad con estas palabras, para el oficio y obra de presbítero, de sacerdote, pero esto más bien convence de que los anglicanos mismos vieron que esa primera forma había sido incompleta y no idónea para el acto. Ahora bien, esa misma añadidura, si acaso ciertamente pudiera añadir a la forma la significación legítima, fue introducida más tarde, pasado ya un siglo después de recibido el Ordinale Eduardianum, cuando por esta causa, extinguida la jerarquía, la potestad de ordenar ya era nula. De consecratione episcopali similiter est, nam formule accipe spiritum sanctum non modo serius adnexa sunt verba, ad officium et opus episcopi, sed etiam de isdem ut mox dicemus, judicandum aliter est quam in ritu catholico. Sobre la consagración de obispo es en forma semejante.
pues a la fórmula recibe el Espíritu Santo, no solo más tardíamente fueron unidas las palabras para el oficio y obra de obispo, sino que también acerca de estas mismas, como diremos pronto, debe ser juzgado de otra manera distinta que en el rito católico, es decir, que esas palabras no solo fueron agregadas cuando ya era tarde, sino que ellas tienen además problemas en su significación, la cual es distinta que en el rito católico, pero en este tema de la significación no entraremos hoy. Nos quedaremos con las puras palabras de la forma o fórmula. Dice el Papa: por tanto, asintiendo en todo momento en este mismo tema a todos los decretos de los pontífices fallecidos y plenísimamente confirmándolos y como renovándolos con nuestra autoridad, por iniciativa propia, a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones hechas con el rito anglicano fueron y son absolutamente inválidas y totalmente nulas. Resumiendo, el Papa León XIII dice que, puesto que en sus cambios mantuvieron y dejaron solo la mención del Espíritu Santo y quitaron la mención del orden de obispo y la mención del orden de sacerdote, dichas ordenaciones son inválidas. Vamos ahora a Paulo VI. Él hizo exactamente lo mismo que los anglicanos. Dejó solo la mención del Espíritu Santo. Su documento se llama Pontificalis Romani. Tiene la fecha 18 de junio del año 1968. Y en la parte en que habla del nuevo rito moderno de consagración de obispos, Paulo VI dice con respecto a la forma o palabras necesarias para la validez: ahora bien, la forma está constituida por las palabras de la misma plegaria consagratoria, de las cuales éstas pertenecen a la naturaleza de la cosa y además son exigidas para que el acto sea válido. Y ahora infunde sobre este elegido esa virtud que procede de ti, el Espíritu principal, el cual diste a tu Hijo amado Jesucristo, el cual él mismo donó a los santos apóstoles, los cuales constituyeron la Iglesia por cada lugar como santuario tuyo, para gloria y alabanza indeficiente de tu nombre. El rito creado por Paulo VI dice solamente de dar el Espíritu Santo, el Espíritu principal, lo cual es solo uno de los dos elementos necesarios para la validez de la forma o fórmula. Falta el segundo. Se ha repetido tal cual el problema de los anglicanos. Los defensores de este rito moderno, allí entra Monseñor Felé y Monseñor Williamson, no niegan que haya un solo elemento, sino que intentan justificar este hecho. Unos justifican este rito nuevo diciendo que en un solo elemento están los dos. Tiene algo de ridículo este planteo. Otros justifican el rito nuevo de obispos modernos a través de la teoría o reconstrucción que hizo un modernista famoso, Don Bott, sobre la tradición de Hipólito. Otros, finalmente, más serios, intentan justificar el nuevo rito diciendo que hay dos ritos orientales antiguos, consagración del patriarca maronita y el rito copto de obispos, respecto de los cuales sabemos de su validez por lo mismo que antiguos y en los cuales también está solo uno de los dos elementos. Veremos cómo esto es falso, pero será la semana que viene. Francisco llega a Colombia en 3 días. Él tiene sacerdocio moderno y obispado moderno. En definitiva, la defensa que hace Monseñor Felé y sus ayudantes del nuevo rito de obispos no hace sino sumar un punto más a la ya larga, cada vez más larga, lista de claudicaciones, sobre todo en doctrina, a donde ha llevado a la obra de Monseñor Lefebvre. Mas Monseñor Felé necesariamente debe hacerlo así, pues de lo contrario él está haciendo tratativas con un puro laico, Francisco, y para ponerse bajo las órdenes de un laico. ¿Y qué decir de Monseñor Williamson con su falsa resistencia? Obispos, sacerdotes, laicos. Él tradujo al inglés para la revista Angelus de Monseñor Felé un largo artículo de defensa del rito nuevo de consagración de obispos. El panorama es desolador. La tierra está desolada. Razón de más para tratar de ser buenos samaritanos, para tratar de ser compasivos, misericordiosos y ayudar a tantas ovejas que andan errantes.
Cristo mismo se preguntaba si cuando Él regresara, su segunda venida, encontraría fe sobre la tierra. Lucas 18:8. Y nosotros preguntamos, ¿y encontrará sacerdotes sobre la tierra? Para no ser tan largos, terminamos abruptamente con una profecía de San Pablo, traducción con algo de libertad. Vendrán tiempos en que ya no soportarán la sana doctrina, sino que en alas de sus pasiones y con la comezón en sus oídos, se elegirán maestros a granel, y desviarán sus oídos de la verdad, y se volverán hacia las fábulas. Esa época es esta época. Ave María Purísima.